Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí conmigo hoy porque vamos a hablar de algo que sé que a muchos de ustedes les encantan: el amor. Pero no cualquier tipo de amor, vamos a sumergirnos en esas historias donde parece que el destino interviene, donde el pasado regresa para dar una segunda oportunidad, o quizás para complicarlo todo un poco más. Hoy vamos a explorar esas situaciones en las que el amor, ya sea un amor de juventud, un amor que creíamos perdido o incluso una relación que terminó mal, vuelve a tocar nuestra puerta. ¿Qué pasa cuando esa persona que creíamos haber superado regresa a nuestras vidas? ¿Es una señal del universo, una oportunidad de redención, o simplemente un espejismo creado por la nostalgia? Vamos a analizarlo juntos y, como siempre, quiero escuchar sus propias experiencias en los comentarios. Pero antes de que sigamos, si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo cada semana sobre temas que nos interesan a todos: relaciones, crecimiento personal y un poquito de drama, porque ¿quién no disfruta de un buen drama de vez en cuando? Así que, ¿están listos para hablar de esos amores que regresan como fantasmas del pasado? Pues vamos a ello. A ver, pensemos en esto. Todos hemos escuchado historias de personas que se reencuentran años después y viven un romance digno de una película. Pero la realidad, como siempre, es mucho más compleja que un simple final feliz. No es tan sencillo como que la persona regrese y automáticamente todo sea perfecto. Hay un montón de factores que entran en juego, como el tiempo que ha pasado, los cambios que ambos han experimentado y, lo más importante, las razones por las que la relación terminó en primer lugar. Imaginemos la situación: conociste a alguien en la universidad, te enamoraste perdidamente, vivieron momentos increíbles juntos, pero por alguna razón, la relación no funcionó. Quizás la distancia, quizás las diferencias de personalidad, quizás simplemente no era el momento adecuado. Siguieron caminos separados, construyeron sus vidas y de repente, años después, ¡bam!, esa persona reaparece. ¿Qué haces? ¿Te lanzas de cabeza a los recuerdos y te dejas llevar por la nostalgia? ¿O te tomas un momento para analizar la situación con objetividad y preguntarte si realmente vale la pena revivir el pasado? Aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque la nostalgia es una droga muy poderosa. Tendemos a idealizar el pasado, a recordar solo los buenos momentos y a olvidar los malos. Y cuando esa persona regresa, es fácil caer en la trampa de pensar que todo será como antes, que los problemas se han esfumado mágicamente y que ahora sí, todo será perfecto. Pero, ojo. Es fundamental recordar por qué la relación terminó en primer lugar. ¿Eran incompatibles? ¿Había problemas de comunicación? ¿Alguno de los dos tenía expectativas poco realistas? Si estas razones siguen presentes, revivir la relación es como volver a tropezar con la misma piedra. Puede que al principio la emoción sea intensa, pero a la larga, los mismos problemas volverán a surgir y la decepción será aún mayor. Por otro lado, también es posible que ambos hayan cambiado mucho a lo largo de los años. Quizás hayan madurado, hayan aprendido de sus errores y estén en un punto de sus vidas en el que sí puedan construir una relación sólida y duradera. En este caso, darle una segunda oportunidad al amor puede ser una experiencia maravillosa y transformadora. Pero, ¿cómo saber si vale la pena intentarlo? Aquí les dejo algunos consejos. Primero, sean honestos consigo mismos. Pregúntense por qué quieren revivir la relación. ¿Es por amor verdadero, por nostalgia, por miedo a la soledad o por alguna otra razón? Si la motivación no es genuina, es mejor dejar el pasado donde está. Es crucial desentrañar las capas profundas de tus propios sentimientos. ¿Es un anhelo por la seguridad y la familiaridad que esa relación te proporcionaba? ¿O es una genuina convicción de que ambos han evolucionado y pueden construir algo mejor? A veces la soledad puede nublar nuestro juicio y hacernos buscar refugio en el pasado, aunque ese pasado no sea necesariamente un lugar seguro o saludable. Reflexiona sobre tus necesidades actuales y si la persona que regresa realmente las satisface, no solo las reminiscencias de lo que fue. Quizás descubras que lo que realmente buscas es una conexión, un compañero, y que esa necesidad podría ser satisfecha por alguien nuevo, alguien que no arrastre consigo el peso de las viejas heridas y los resentimientos. Segundo, hablen con esa persona. Sean honestos sobre sus sentimientos, sus expectativas y sus miedos.
Es fundamental que ambos estén en la misma sintonía y que estén dispuestos a trabajar juntos para superar los obstáculos que puedan surgir. No basta con una conversación superficial llena de buenos deseos y recuerdos edulcorados. Necesitan una conversación honesta y brutalmente sincera sobre lo que salió mal, lo que ha cambiado y lo que esperan del futuro. Eviten caer en la trampa de minimizar los problemas del pasado o de prometer cambios radicales de la noche a la mañana. Hablen de sus miedos y vulnerabilidades, de sus expectativas realistas y de los límites que están dispuestos a establecer. Pregúntense si realmente están dispuestos a invertir el tiempo y la energía necesarios para reconstruir la confianza y sanar las heridas. Consideren la posibilidad de buscar la ayuda de un terapeuta de pareja para facilitar esta conversación y asegurarse de que ambos están escuchando y comprendiendo las necesidades del otro. Tercero, evalúen los cambios que ambos han experimentado. ¿Han madurado? ¿Han aprendido de sus errores? ¿Tienen metas y valores compatibles? Si ambos han crecido como personas y están en un mejor momento de sus vidas, las posibilidades de éxito son mucho mayores. El tiempo puede transformar a las personas, pero no siempre para mejor. Es crucial evaluar si los cambios que han experimentado son genuinos y beneficiosos para la relación. ¿Han abordado los problemas de fondo que llevaron a la ruptura? ¿Han desarrollado nuevas habilidades de comunicación y resolución de conflictos? ¿Han madurado emocionalmente y son capaces de asumir la responsabilidad de sus acciones? Analicen si sus metas y valores siguen siendo compatibles. ¿Comparten una visión similar del futuro? ¿Están de acuerdo en los temas importantes como la familia, la carrera y el estilo de vida? Si han tomado caminos muy diferentes y sus vidas son ahora incompatibles, revivir la relación puede ser una batalla cuesta arriba. Cuarto, no se apresuren. Tómense su tiempo para conocerse de nuevo, para reconstruir la confianza y para crear una base sólida para la relación. No esperen que todo sea perfecto de inmediato. Las relaciones requieren tiempo, esfuerzo y paciencia. Es tentador sumergirse de lleno en la relación y tratar de recuperar el tiempo perdido. Pero la prisa puede ser contraproducente. Necesitan tiempo para conocerse de nuevo, para descubrir cómo han cambiado y para reconstruir la confianza que se perdió. Comiencen con citas casuales, conversaciones profundas y actividades que les permitan reconectar a un nivel emocional. Eviten presionar la relación hacia una formalidad prematura. Dejen que las cosas fluyan de forma natural y permítense el tiempo necesario para construir una base sólida y duradera. Recuerden que la paciencia es clave y que los pequeños pasos pueden conducir a grandes resultados. Y quinto, estén preparados para lo que pueda pasar. No todas las historias de reencuentros amorosos tienen un final feliz. A veces, a pesar de todos los esfuerzos, la relación simplemente no funciona. Y está bien. Lo importante es haberlo intentado y haber aprendido algo en el proceso. No se aferren a la idea de que la relación debe funcionar a toda costa. Acepten la posibilidad de que a pesar de sus mejores esfuerzos, puedan descubrir que no son compatibles o que las heridas del pasado son demasiado profundas para sanar. Estén preparados para aceptar la decepción y el dolor, pero también para aprender de la experiencia y seguir adelante. Recuerden que el fracaso no es el fin del mundo y que siempre hay oportunidades para encontrar la felicidad en el futuro. Ahora bien, hablemos de un escenario diferente, el amor que regresa después de una ruptura dolorosa. Este es un terreno aún más complicado, porque las heridas emocionales pueden ser profundas y difíciles de sanar. En estos casos, la confianza, la autoestima y la propia percepción de la valía personal pueden haber quedado seriamente dañadas. En estos casos, es fundamental analizar muy bien las razones por las que la relación terminó. ¿Hubo infidelidad? ¿Hubo maltrato emocional o físico? ¿Hubo una falta de respeto constante? Si estas situaciones no se han resuelto por completo, revivir la relación puede ser muy peligroso. Es posible que la persona haya cambiado, pero es importante ser cauteloso y asegurarse de que el cambio sea real y duradero. La infidelidad, por ejemplo, deja una cicatriz profunda que puede tardar años en sanar, si es que lo hace. El maltrato emocional y físico, por su parte, puede dejar secuelas psicológicas que requieren terapia profesional para superar. Si estas dinámicas tóxicas no se han abordado y resuelto de forma integral, revivir la relación es como caminar sobre un campo minado. Es fundamental que la persona que cometió la falta haya asumido la responsabilidad de sus acciones,
haya buscado ayuda profesional para cambiar su comportamiento y haya demostrado un compromiso genuino con la sanación. Si deciden darle una segunda oportunidad a la relación, es fundamental que ambos estén dispuestos a trabajar en la sanación de las heridas emocionales. Esto puede requerir terapia individual o de pareja, comunicación abierta y honesta, y mucho compromiso por parte de ambos. La terapia individual puede ayudar a cada uno a procesar sus emociones, a sanar las heridas del pasado y a desarrollar estrategias para afrontar los desafíos del futuro. La terapia de pareja puede proporcionar un espacio seguro y neutral para comunicarse abiertamente, para expresar sus necesidades y expectativas, y para trabajar juntos en la reconstrucción de la confianza y el respeto. Pero la terapia no es una varita mágica. Requiere compromiso, esfuerzo y una voluntad genuina de cambiar. Pero incluso si ambos están dispuestos a trabajar en la relación, no hay garantía de que funcione. Algunas heridas son demasiado profundas para sanar, y a veces es mejor seguir adelante y buscar la felicidad en otro lugar. Es importante reconocer cuando la relación ha llegado a un punto de no retorno y cuando es hora de aceptar que, a pesar de sus mejores esfuerzos, no pueden reconstruir lo que se rompió. Aferrarse a una relación que está causando dolor y sufrimiento solo prolonga la agonía y dificulta la posibilidad de encontrar la felicidad en otro lugar. En resumen, el amor que regresa es un tema complejo y lleno de matices. No hay respuestas fáciles ni soluciones mágicas. Cada situación es única y requiere un análisis cuidadoso y honesto. Es como navegar por un laberinto lleno de espejos, donde la realidad se distorsiona y es difícil discernir el camino correcto. Recuerden, no se dejen llevar por la nostalgia ni por las expectativas poco realistas. Sean honestos consigo mismos, hablen con la otra persona, evalúen los cambios que ambos han experimentado y estén preparados para lo que pueda pasar. La nostalgia puede ser una trampa seductora, pero es importante recordar que el pasado no siempre es como lo recordamos. Las expectativas poco realistas pueden generar frustración y decepción. Y lo más importante, confíen en su intuición. Si algo no se siente bien, no lo fuercen. A veces, la mejor decisión es dejar el pasado donde está y enfocarse en construir un futuro mejor. La intuición es una herramienta poderosa que puede guiarnos en la toma de decisiones importantes. Si su intuición les dice que algo no está bien, presten atención a esa señal y no la ignoren. Así que ahí lo tienen, mis reflexiones sobre el amor que regresa. Espero que les haya resultado interesante y útil. He intentado cubrir todas las aristas de este tema complejo, pero sé que cada situación es única y requiere una reflexión individualizada. Para resumir un poco lo que hemos hablado hoy, hemos explorado la complejidad de los reencuentros amorosos, destacando la importancia de analizar las razones por las que la relación terminó, evaluar los cambios que ambos han experimentado, y ser honestos sobre sus sentimientos y expectativas. Recuerden que la nostalgia puede ser engañosa y que la clave está en la comunicación abierta, la confianza y la disposición a trabajar juntos para superar los obstáculos. Hemos hablado de la importancia de la terapia, de la honestidad brutal y de la necesidad de estar preparado para la decepción. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya servido para reflexionar sobre sus propias experiencias amorosas. Su participación y comentarios son lo que le da sentido a este canal. Ahora me encantaría escuchar sus opiniones y experiencias en los comentarios. ¿Alguna vez han experimentado un reencuentro amoroso? ¿Cómo les fue? ¿Qué consejos le darían a alguien que está considerando darle una segunda oportunidad al amor? No duden en compartir sus historias y reflexiones. Me encanta leer sus comentarios y aprender de ustedes. Sus experiencias pueden ayudar a otras personas que están pasando por situaciones similares. Y por último, si les gustó este vídeo, por favor denle un like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de mis vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Me ayudarían muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Su apoyo es lo que me motiva a seguir adelante y a crear contenido que les sea útil e interesante. Gracias de nuevo por estar aquí. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Recuerden, el amor es un viaje, no un destino. Disfruten del camino y no tengan miedo de cometer errores. Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante. Adiós.